Paz del Señor, querida iglesia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos para estar en la casa del Señor. Un tiempo que siempre es provechoso. No hay desperdicio mientras estamos en la presencia del Señor. Han sido días especiales los que hemos vivido a partir desde la semana pasada. Hemos experimentado el dolor por la separación que produce la muerte. Y todos, sin lugar a dudas, quienes estamos aquí, recibimos ese impacto, ¿no? De la separación por la partida de nuestra querida Vanesita. Y con el paso de los días seguramente hemos podido ir distinguiendo ya en una mirada algo más panorámica. Por supuesto que eso no le resta afectación, por cierto, de lo que estamos experimentando, con mayor razón aún en los más cercanos, en su esposo, su familia. Pero sí creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo, y es que debemos estar muy agradecidos por el tiempo que hemos vivido como iglesia, porque hemos encontrado en las palabras del apóstol Pablo, cuando señalaba que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque efectivamente en la muerte de los santos hay ganancia. Porque no hay ninguna otra manera de explicar, querida iglesia, que mientras estamos en el duelo, tengamos un regocijo en el fuero interno de nuestro corazón, porque distinguimos que en la muerte de los hijos de Dios hay victoria. No hay explicación razonable que pueda de alguna manera explicar lo que sucede en el seno de la iglesia y en lo más profundo del corazón del creyente cuando se enfrenta a la separación por la consecuencia de la muerte. Y seguramente para los que estuvimos presentes el día miércoles de la semana pasada, tuvimos un tiempo de oración, aun cuando Vanesita no llegaba aquí al templo, y hemos conversado con algunos, ya analizando un poco las jornadas que fueron bien intensas, cómo es que en ese tiempo de oración que tuvimos como iglesia ese día miércoles, antes de partir había un clamor generalizado en medio de la congregación. ¿Pueden levantar la mano los que estuvieron ese miércoles? Ya, son varios. Tuvimos excelente asistencia a iglesia en todos esos cultos que estuvimos en torno a la despedida de Vanesita. Y yo creo que vamos a quedar marcados por las experiencias que vivimos, por los momentos. Y sin duda que uno de ellos fue ese día miércoles cuando podíamos distinguir un sollozo, por cierto, pena, llanto, porque estábamos de alguna manera digiriendo todo lo que estaba sucediendo hace algunas pocas horas, pero a la vez que escuchábamos ese dolor, escuchábamos un clamor de la iglesia. Como la iglesia intercedía, decía: Señor, trae paz, inúndanos. ¿Lo recuerda? Usted que estaba presente ese día, podíamos distinguir, si es que se quiere, un olor, una fragancia que la presencia del Señor trajo en medio de quienes estábamos presentes. Y eso nos acompañó durante todas las jornadas que estuvimos juntos. Sin duda que la paz del Señor estuvo con nosotros esos días y está con nosotros hoy. Entonces, cuando esta semana, yo creo que usted ha hecho ejercicios también reflexivos respecto de la vida. Sin duda que cuando nos enfrentamos a la partida de una joven como Vanesita a tan corta edad, pensamos y recordamos más bien que la vida no nos pertenece, ¿verdad? No nos pertenece. No somos dueños del mañana. Solo es Dios, el Dios soberano al que hemos decidido creer, quien gobierna nuestros días. El salmista decía: en sus manos están mis días. Y bueno, quiero hacer un paréntesis para contarles simplemente que Felipe hoy no está presente porque, como usted bien lo escuchó la semana pasada, él recibió una invitación. Y él dijo: invítenme. ¿Lo recuerdan?
Así que nos juntamos esta semana y como él pidió que lo invitáramos, lo invitamos a comer unos churrascos y estuvimos conversando, dando gracias al Señor. Y ahora este fin de semana está en los Andes, pero ya mañana llega, así que lo veremos en las próximas semanas. Por supuesto que es un motivo de oración el poder seguir orando por su vida, por la vida de la familia y por lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Cuando entonces, les decía, nos enfrentamos con la partida de alguien tan joven, estamos tan lejanos de poder encontrar una razón que sea algo razonable a nuestra mente humana, a nuestra mente limitada. Y nos resumimos a decir, no podemos entenderlo. Y es que efectivamente no podemos entenderlo, por más que nos esforcemos. Pero también esto nos permite poder recordar la autoridad que Dios tiene por sobre todas las cosas que acontecen en el cielo y en la tierra. Nada escapa de su soberano control. Y les quiero invitar a que durante este tiempo que estaremos juntos podamos precisamente recordar aquello, esa característica que también tiene nuestro Dios. Y es que Él es soberano y no tiene ninguna intención de dejar su rol como el Dios soberano de nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Mis queridos hermanos, entonces, nos encantamos con las características de Dios y distinguimos, por cierto, en características divinas en nuestro Padre Celestial que nos cautivan, como por ejemplo su amor, su misericordia, su bondad. Pero a veces pareciera ser que somos selectivos cuando nos damos cuenta frente a nuestros ojos, sobre todo con las experiencias que hemos vivido estos últimos días, que la soberanía de Dios también es una característica que Él manifiesta para sus hijos. Por tanto, si creemos en Dios, debemos creer totalmente también, a pies juntos, que Él es soberano sobre todas las cosas y su soberanía se manifestará para con sus hijos, aunque no entendamos las características o las señales de su soberanía. Por tanto, entender una soberanía incompleta de Dios o confundirnos y creer que Dios quiere compartir el control con nosotros es finalmente entender una soberanía de Dios distorsionada. Porque sabe, mi querido hermano, Dios no quiere compartir el control que Él tiene sobre todas las cosas que suceden. Mire, hace algún tiempo ocurrió un accidente vehicular, no fue nada complejo, pero sí lo recuerdo porque ocurrió en un auto que tuvo mi padre. Se lo prestó a alguien para que fuera a dejar a otra persona, porque él no podía, estábamos en el culto de hecho, y ocurrió un accidente no tan complejo, pero que involucró una de las ruedas y hubo que auxiliar al vehículo, que es la persona que había quedado detenida. ¿Y saben por qué ocurrió esto, hermanos? Porque la persona que iba conduciendo iba con sus manos en el volante, con el control que todo conductor debe tener, pero la persona que iba de copiloto creyó que el piloto no estaba viendo un objeto que estaba en la vía y quiso interferir en la conducción, tomando el volante, y ustedes sabrán cuál es la consecuencia de eso, ¿cierto? 2 personas no pueden conducir un auto. No sé si usted alguna vez lo habrá intentado. A lo más, cuando sentamos a nuestros niños en el regazo, por supuesto que no en la calle, y hacemos que jueguen, ¿cierto? Que muevan o crean que mueven y tienen control sobre el vehículo. Pero con esto podemos entender que el Señor no tiene ninguna intención en compartir la autoridad que tiene por sobre todas las cosas contigo o conmigo. Si así fuera, querríamos intervenir, ¿verdad? Querríamos tener más control. Querríamos convencer a Dios que nos vamos por un lugar o por otro. Por tanto, creer en la soberanía de Dios es recordar que Él es soberano
íntegramente y no quiere compartir ni busca compartir su soberanía con nosotros. Cuando pensamos en la creación de Dios y nos distinguimos a nosotros como su creación amada, pues su palabra así lo enseña, no debemos distorsionar, imaginar o malinterpretar que Dios creó este mundo, creó a la humanidad y lo dejó en modo automático, dejó algo programado y se desentendió de lo que habría de ocurrir. El Señor no se ha olvidado de lo que sucede bajo el sol. Y Él está presente en todas las áreas de nuestra vida, en cada circunstancia. No hay día, no hay hora ni segundo que no esté bajo el control de nuestro Dios. Y gracias a Dios por eso. Esta semana estuve leyendo un libro que ha sido de mucha bendición para mí. Su nombre es Confiando en Dios, aunque la vida duela. Su autor es Jerry Bridges. Y una de las citas que me llamó la atención y quisiera compartir con ustedes, dice así: Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. Nos encontramos con 3 características que relata el autor. Dios es amor, en Él hay sabiduría, pero también hay soberanía. Se los decía recién, nos encanta el amor de Dios cuando nos damos cuenta que somos inmensamente amados. Nos encanta que Dios sea sabio y que todo lo sepa, pero también debemos enamorarnos de esta cualidad, y es que Dios es soberano. Y Él tiene el poder para hacer que las cosas sucedan o que dejen de suceder. Y respecto de la soberanía de Dios, nada es tan grande o tan pequeño para escapar de la mano soberana de Dios. La araña construyendo su red en el rincón y Napoleón guiando a su ejército a través de Europa están bajo el control de Dios. Tan invencible como incomprensible es el gobierno de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros, dice Isaías 55:9. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, en Romanos el capítulo 11. Con frecuencia, la soberanía de Dios es cuestionada, porque el hombre no comprende lo que Él está haciendo, puesto que no actúa como nosotros pensamos que debería hacerlo. Es entonces cuando Él no puede obrar como creemos que lo haría. En ocasiones, nuestra voluntad se contrapone a la soberanía de Dios. Y es que en su completo conocimiento, en su soberanía perfecta, en su divina providencia, Él tiene planes que son distintos a los nuestros. El no entender la soberanía de Dios nos expone a interpretarle como un Dios débil que necesita compartir su señorío con nosotros. Y ya lo hemos recordado, hermanos, Dios no tiene intenciones de compartir su señorío y su rol con nosotros. Vivir bajo la soberanía de Dios refleja la vida de un creyente verdaderamente convertido al Evangelio. Y es que aquí podemos distinguir cuando la soberanía de Dios es manifestada, cómo es que somos capaces de amar también la soberanía de Dios, aun cuando lo que nos acontezca no se relaciona directamente con lo que creemos es lo mejor para nosotros. Con todo, Dios es soberano y no dejará de serlo. Escuché la historia de una enfermera de un pueblo, y es que aquí con la soberanía de Dios podemos también confundirnos. Y podríamos nosotros querer distinguir la soberanía de Dios como todo lo bueno que nos ocurre. Pero cuando hay algo que no coincide con lo que creemos es bueno para nosotros, tratamos de buscar otra explicación. Y pareciera que queremos sacar a Dios de la ecuación. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de que Dios es soberano, Él es soberano en todo. En lo bueno que nos acontece, pero también en lo malo. Entonces, cuenta la historia de una enfermera de un pueblo que cada vez que había un accidente o una enfermedad grave en los hermanos de la iglesia, esto es un pueblo pequeño,
la gente se conocía, por tanto distinguían claramente quienes asistían a la iglesia del pueblo. Esta enfermera contaba que cada vez que iba a la urgencia por algún accidente, alguna enfermedad grave, algún hermano de la congregación de ese pueblo, llegaba rápidamente el pastor y lo primero que señalaba, ya era una tradición, todos conocían cuáles eran las palabras que salían de los labios de ese pastor. Y el pastor decía, tranquilos, Dios no tuvo nada que ver con esto. Y es que tal vez pareciera ser lo más tentador, liberar a Dios de aquellas cosas que no nos convencen del todo, aquellas cosas que no cuajan, que parecieran no tener sentido. Pero la Biblia, como se los digo hermanos, nos dice permanentemente que Él es soberano sobre todo, sin excepción. Dios es quien da la vida. Nos enseña 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, el Señor da muerte y da vida. Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Frente a la sabiduría de Dios y a su soberanía, nos preguntamos, en medio del dolor, ¿dónde estaba Dios? ¿Su soberanía también estuvo presente en estos días? En Lamentaciones, el capítulo 3, verso 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y es que podríamos confundirnos, queridos hermanos, y nuestro corazón engañoso nos lleva constantemente a olvidar la real soberanía que Dios tiene por sobre todas las cosas. Y si bien es cierto, esto no es una consolación para aquellos que sufren en la inmediatez, sí es una esperanza que abrazamos con todo nuestro corazón porque nos aguarda la gloria eterna con Cristo. Cuando entendemos que Dios es soberano, vivimos de una manera distinta el Evangelio. Porque es que tenemos algo de temor o algo de incertidumbre cuando vivimos momentos difíciles. Y es que pensamos que eso podría atentar contra nuestra fe. Y vienen los temores, y aquí creo que lo podemos confesar, quienes gobernamos esta iglesia en el presbiterio. Con el pastor Carlos, por cierto, que hemos conversado acerca del grupo de jóvenes y adolescentes. Y no queremos que nadie se pierda por malinterpretar la soberanía de Dios. Y al no entender lo que Dios está haciendo estos días, pueda decir esto no coincide con lo que yo creía de Dios. Por tanto, es esencial que el creyente tenga una verdadera noción de lo que es la soberanía de Dios. Y aquí podemos enfrentarnos con un tipo de evangelio. ¿Ha escuchado usted hablar del evangelio de la prosperidad? Un evangelio en donde pareciera ser que negociamos permanente con Dios. Gracias a Dios que no nos hemos adscrito a ese tipo de evangelio, que constantemente busca lo suyo. Pero sabemos con tristeza de otras congregaciones que pareciera ser que permanentemente están queriendo negociar con Dios. Está muy de moda en otras iglesias esto de pactar con Dios a través de los recursos, de traer algo delante de Dios y decir yo estoy pactando con Dios, estoy entregando esto, porque este pacto traerá un rédito para mí. Y eso no es ninguna otra cosa que querer gobernar junto a Dios y querer tener cierta incidencia en la soberanía de Dios. Y es precisamente lo que busca esa teología del evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Una satisfacción permanente y que Dios permanentemente nos pueda mostrar su bondad sin sufrir, sin padecer, porque cuando llega el padecimiento, el evangelio desaparece de la vida de aquellos. Todos, creyentes y no creyentes, experimentamos ansiedad, frustración, dolor y decepción. Algunos sufren intenso dolor físico y tragedias catastróficas.
Pero lo que debería distinguir el sufrimiento tanto de los creyentes como de los que no lo son es la confianza en que nuestra adversidad está bajo el control de un Dios poderoso y amoroso. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito en su plan eterno, y Él trae a nuestras vidas solo lo que es para su gloria y nuestro bien. Salmo 115, versos 2 al 3. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? El verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Dios está presente. Siempre. Salmo 135, versos del 5 al 7. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Con todo esto, podemos recordar que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Si lo tiene de la naturaleza, la palabra del Señor nos enseña que Él tiene control de las aves del campo. ¿Cuánto más de nosotros, sus hijos? Nada escapa de su control. En Él está la autoridad de todo lo que acontece. Queridos hermanos, yo les quiero invitar a que vayamos a Eclesiastés, el capítulo 3, desde el verso 1. Y en estos minutos que nos quedan, les quiero invitar a que podamos ir a estas profundas enseñanzas de este libro que pareciera ser tan misterioso. Un libro que hay que leer más de una vez. Hay que repetir la lectura, verso tras verso. Pero si hay algo que podemos distinguir, es que Salomón, quien se cree fue el escritor de este libro, en una delicada pluma nos enseña precisamente acerca de la soberanía de Dios. ¿Lo tiene? Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 8. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Estas palabras que seguramente ya has tenido la oportunidad de leer, de alguna manera han sido interpretadas, históricamente tal vez, como esa posibilidad que tiene el ser humano para decidir en qué ocupar el tiempo. Y muchas veces hemos escuchado que estas palabras nos enseñan que hay tiempo para todo. Un tiempo para hacer, un tiempo para deshacer. Y aquí nos encontramos con una serie de ejemplos que el escritor nos da para distinguir, como lo hemos entendido tal vez históricamente, que podemos nosotros distribuir nuestro tiempo para hacer o dejar de hacer en el tiempo que transcurre. Sin embargo, cuando estudiamos en profundidad el texto, podemos distinguir precisamente lo contrario, que no está en nuestras manos los tiempos, sino que están en las manos del Dios soberano. A veces solemos usar este texto, yo a veces lo uso con mis hijos para decirles, sobre todo el verso 1, que hay tiempo para todo, ¿cierto? Si seguramente para un niño quisiera ocupar
ojalá todo el tiempo, para jugar. Me pasa con mi hijo mayor que él nunca quiere dormir y siempre quiere quedarse hasta el final. Entonces, debo recordarle permanentemente, hijo, hay un tiempo para todo. En el verano se hace un poco más difícil porque en el invierno cuando se va el sol, ya es más obvio que es el tiempo para dormir. Pero cuando los días son más largos y me dice, papá, pero todavía es de día. Pero hay un tiempo para todo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y con todo, podemos recordar que no está en nosotros, sino en la soberanía de Dios, todo lo que acontece bajo el cielo. En el verso 2 dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y aquí lo podíamos recordar, ¿verdad? En las lecturas de los versos anteriores, solo es Dios quien da la vida y quien la quita. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen esa bendición. Yo sé que el hermano Rigo es bueno para sembrar y también para cosechar. Hemos probado algunas mermeladas de la hermana Mónica. Lo que cosecha es parte de las mermeladas también, ¿o no? Sí. Entonces hemos conocido del fruto de la siembra y la cosecha de nuestro hermano Ayán María Pinto. Yo precisamente no me podría distinguir por aquello. De hecho, hace un tiempo me di por vencido con el pasto y puse pasto sintético. Se acabó el problema. Me di por vencido. No conozco los tiempos para la siembra y la cosecha. Pero lo que sí podemos distinguir es que hay un tiempo para sembrar y hay otro tiempo para cosechar. No es posible hacerlo al mismo tiempo, usted estará de acuerdo conmigo, ¿no? Aunque a veces quisiéramos que las cosas sucedan más rápido. Y ver el resultado del cuidado que tenemos en lo que hemos sembrado de la manera más simple posible, pero requiere de un tiempo. Requiere que apartemos un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Pero, por sobre todo aquello, distinguimos que el crecimiento, ¿quién lo da? Es Dios. Es Dios. Por eso es que se distingue tan fácilmente, nuestro hermano Nicolás lo sabrá muy bien, que hay mejores tiempos para sembrar que otros. Y hay temporadas en que transversalmente se cosecha. Por tanto, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. En el verso 3, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Es muy probable que haga referencia a la pena capital, cuando habla de el tiempo para matar, a la pena capital que existía en aquel entonces, que era la muerte. Y por cierto que nos dice que también hay un tiempo para sanar. Y aquí podríamos nosotros pensar frente a la enfermedad de dos personas que tienen enfermedades similares. Es Dios quien en su soberanía define quién habrá de ser sano y quién eventualmente no, con diagnósticos incluso similares. Pero está en Dios cuando Él decide sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Podemos recordar los muros de Jericó, la Torre de Babel, hitos que podemos descubrir en la palabra del Señor que fueron claves en tanto que estas grandes fortificaciones fueron derribadas para la gloria del Señor. En el verso 4, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Yo no sé cuántos de los que están acá estuvieron cuando recién compramos la parcela en Quelentaro. Era muy llamativo cómo es que en todo el terreno de la parcela estaban regadas, pareciera que realmente estaban regadas las piedras. Piedras grandes, piedras chicas, pero estaban en toda la parcela. Y en los terrenos que están cercanos al terreno de la parcela de nuestra iglesia, en casi todos los lugares hay piedras, pero por todos lados. Y cuando llegamos a la parcela tuvimos que hacer ¿qué cosa? Juntar las piedras para hacer que el terreno pudiese ser mejor ocupado. Podemos leer cómo en la antigüedad incluso los ejércitos distribuían piedras en
en el territorio de los enemigos para que esto dificultara, por ejemplo, la siembra y la cosecha, o incluso a la hora de enfrentarse en el campo de batalla, esto también podía ser perjudicial para sus enemigos cuando las piedras estaban esparcidas. Por tanto, hay tiempo para juntar piedras y otro tiempo para esparcirlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. La Reina Valera dice un tiempo para abrazar y un tiempo para dejar de abrazar. Y probablemente aquí aquellos que son padres y a lo mejor tienen una hija, han deseado encontrar un texto bíblico para decirles, deja de abrazar a mi hija. Yo creo que este va a ser mi texto favorito para cuando mi hija esté más grande. Y le podré decir al novio de mi hija, hey, la palabra dice que aún no es tiempo de abrazarse. Y entonces, muy por el contrario, el sábado que viene estoy de aniversario con mi esposa y yo quiero tener un tiempo para abrazarme con ella. Hay tiempo para abrazarse y para dejar de abrazarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. ¿Cuántos han perdido algo? Y en algún momento han dicho, se acabó, no busco más. ¿A cuánto se le ha perdido la argolla de matrimonio? Un problemón. No es tan fácil deshacerse de esa búsqueda o de olvidarse rápidamente. Tenemos a alguien que nos está recordando, ¿cierto? Pero hay veces en que decidimos dejar de buscar porque definitivamente pareciera ser que no está. ¿Y le ha pasado que después lo encuentran? Cuando no lo estamos buscando, hay un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. ¿Cuántos de los que están acá, sobre todo a las mujeres, han tenido ese encontrón con su esposo? Y cuando lo está retando y le dice, ¿cuándo vas a dejar de guardar cachureos? ¿Cierto? Porque pareciera ser que todo en algún momento va a servir. ¿Cierto? Esto lo voy a guardar. Pero probablemente después nunca más nos acordaremos que eso está guardado ahí. Entonces, aquí la palabra de Dios nos autoriza para dejar de guardar lo que tenemos guardado. Y a lo mejor venderlo o regalarlo a quienes lo necesitan. Porque nos dice precisamente hay un tiempo para votar. Así que hermano, si usted quiere llegar a su casa, una vez terminado el culto, y puede votar las cosas que ya no sirven en casa. La palabra de Dios la autoriza. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Debemos recordar que en las Escrituras podemos distinguir el tiempo de sufrimiento cuando las personas rasgaban sus vestiduras, manifestando el dolor de su corazón. Por tanto, nos habla también acerca de la costura asociada al hecho de que ya habían roto sus vestimentas. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar o para reparar lo rasgado. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Algunos que son más callados, ¿cierto? Y quisiéramos que hablen más. Y otros que hablan mucho. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. No definimos nosotros el tiempo para hacer una u otra cosa. Y para terminar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de estas palabras? ¿Cuál es la enseñanza en este texto? Podemos distinguir con claridad que ni lo más trivial a lo más trascendental, ni lo más pequeño a lo más grande escapa al control soberano de Dios. Y en Mateo capítulo 10, versos 29 y 30 dice, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. En algunos casos es más fácil esa pega, en otros casos es más complejo. Pero el Señor todo lo sabe. Todo. Es el Señor que manifiesta su señorío y no está dispuesto a entregar
este rol. No somos el capitán de nuestras almas, querida iglesia. Yo no sé cuántos de los que están acá han navegado en una embarcación, en un barco. Y no me refiero a una lancha, porque en la lancha es más fácil distinguir todo, pero cuando ya es una embarcación más grande, es algo más complejo distinguir cómo funciona la embarcación. Junto a mi padre, en el año 2007, estuvimos en una embarcación durante 30 horas. No vaya usted a pensar que era una de estos cruceros, ¿ya? De hecho, muy lejos de aquello. Estábamos trabajando, transportando equipos de un tiempo de misiones juveniles. Y durante esas 30 horas que estuvimos en el barco, que para mí fueron importantes, y esto un paréntesis, durante esas 30 horas conversamos tal vez con mi papá lo que no habíamos conversado en muchos años. El paisaje era muy lindo y disfrutamos de lo que estaba delante de nuestros ojos, pero también pudimos conocernos un poco más. De hecho, yo no olvido que en ese viaje yo comencé a tutear a mi papá. Antes no lo tuteaba. Ahora los niños salen de la guata de la mamá así, buena papá. No piden permiso para tutear. Pero era otro Chile. Antes no tuteábamos a los padres tan fácilmente. Pero de lo que sí estábamos seguros con mi padre es que a pesar de que no veíamos lo que estaba sucediendo tras bambalinas, había un capitán. Y saben que pasamos por unos lugares súper estrechos. Hicimos un recorrido desde Puerto Chacabuco hasta la isla de Chiloé. 30 horas recorriendo fiordos, pasando por lugares muy, muy estrechos que a veces creíamos, por aquí el barco no pasa, pero pasaba. Y a veces nos preguntábamos, ¿por qué pasa por aquí si en realidad tiene mayor sentido que pase por allá? Pero hay algo que nosotros no podíamos distinguir y era la profundidad de las aguas. El capitán de nuestra vida sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, querida iglesia. Él no está perdido. No tiene dudas acerca de el día de mañana. Él está en control. Querida iglesia, querido hermano, hermana, no te afanes, no te preocupes. Dios está en control. Él es el capitán de tu vida. En Él encontramos esa plenitud. Y nos ofrecemos con mansedumbre a ese plan. Nos ofrecemos con mansedumbre a ese plan perfecto de Dios. Mientras, ¿qué cosa? ¿Esperamos sentados? ¿Esperando que Dios manifieste su soberanía? No, mientras servimos al Señor de nuestra vida con diligencia hasta su gloriosa venida. Mi querido hermano, mi querida hermana, tengo algo más que compartir, pero el tiempo no es posible. Yo quiero recordar a través de estas palabras del Señor y le quiero invitar a poder descansar sus días en la soberanía de Dios y que podamos amar a este Dios soberano, esta área de su vida que a veces queremos desconocer o queremos bajar el perfil de cuán soberano es Dios, pero Él es soberano sobre todas las cosas, sobre tu vida y sobre mi vida. Oramos al Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Dios soberano. Rendimos nuestros corazones a ti en esta hora. Te agradecemos porque nuestra vida no depende de nosotros. Y aunque a veces quisiéramos, y nuestro corazón engañoso nos hace creer que tendríamos mejores resultados o un mejor plan que tú, Señor, cuando vamos a tu palabra podemos recordar y nos hablas a nuestro corazón que tú eres el Dios soberano y no hay quien comparta ese rol contigo. Señor, enséñanos, recuérdanos con tu palabra, transforma nuestro corazón al verdadero entendimiento relativo a tu sabiduría y a tu soberanía por sobre todas las cosas. Amamos tu soberanía y tu divina providencia, Señor.
descansamos en ella, porque es perfecta, porque no se equivoca. Gracias, Dios, porque tú eres el capitán. Señor, y aunque no lo podamos ver, tú estás ahí y diriges el destino de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes.